Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Cuarto domingo de Cuaresma. Se llama Letare, es un domingo para alegrarse en un camino que hemos venido hablando de la conversión, que se nos ha mostrado toda una invitación a un camino de retorno a Dios. Pues ahí aparece como un momento para alegrarnos en este camino de vuelta al Señor. Y se nos propone un texto del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Hoy por fechas, el día de San José, pero en el orden de las celebraciones, mañana tendremos la gran solemnidad con las lecturas propias. Hoy tomaremos las lecturas del cuarto domingo de Cuaresma. Para ello entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Lectura del texto. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: es él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿este es su hijo, de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los he dicho ya, y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren ser discípulos de él? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Si no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos?
Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este domingo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Que este texto nos ayude a un camino de la fe. Que este texto nos dé la fuerza para renovar nuestro bautismo, camino hacia la vigilia pascual. Que podamos abrir los ojos a la luz de Jesús y podamos ver claramente con los ojos del alma. Amén. ¿Qué dice el texto? He leído la versión larga, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Miremos los detalles. ¿Con quién se encuentra Jesús? Le hacen una pregunta sobre alguien que está enfermo. ¿De qué está enfermo? Y entonces, Jesús, ¿qué responde? Hace un gesto y un signo y lo pone sobre el que está enfermo y le dice que vaya hacia un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Después, ¿qué pasa cuando esta persona va? Y empiezan una serie de interrogatorios. ¿Cuáles son esos interrogatorios? ¿Cómo se van dando paso a paso? ¿Qué va diciendo el ciego? Después llaman a sus padres. ¿Qué dicen sus padres? Intervienen unos, intervienen otros. Al final aparece otra vez Jesús, que le pregunta él a este personaje. ¿Cómo responde él? ¿Quiénes aparecen otra vez al final? ¿Y cuál es la sentencia de Jesús? Miremos los elementos, los detalles, todo un orden, trae un orden de una narración muy bella, muy grande dentro de las Sagradas Escrituras, este Evangelio como todos, pero este tiene una dinámica de formación en la fe. Miremos los elementos por eso, los diálogos, y cada uno de los detalles, después de varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. ¿Qué dice el texto? Jesús está en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta otoñal, más o menos se celebraba por las épocas de octubre o algo así, donde los judíos recuerdan ese estar en las cabañas o en tiendas a través del desierto, y hay unos momentos donde peregrinan todos allí al templo de Jerusalén y duermen en tiendas. Y en esa celebración, pues, hay un ciego de nacimiento. Todo el mundo lo conoce en Jerusalén. Vive como cerca del suburbio de Ofel. Es un ciego llamado Sidonia, le dicen Bartolmai. Bar es hijo de Tolmai. Y este cieguito todo el mundo lo conocía. Nadie puede decir de los que lo conocían que no hubiera sido ciego. Era ciego. Lo reconocían. De esos que tal vez en sus ciudades o en lugares donde nosotros hemos crecido hemos visto que hay una persona que ha tenido alguna enfermedad y que por eso lo han caracterizado. Es el cieguito que vive en tal parte, estos son sus padres. Ese es el ciego que se encuentra Jesús. Pero la situación comienza porque los discípulos le preguntan quién pecó, si sus padres o quién pecó para que él naciera ciego. Un poquito con aquello de la retribución y aquello de que ese pecado iba a pasar de generación en generación. Jesús les explica que aquí no es que hayan pecado sus padres, sino que en la vida de Tolmai, de este cieguito, de Bartolmai, se va a manifestar la gloria de Dios. Y Dios sabe cómo obrar. Y precisamente entonces, escupe en la tierra, hizo barro con la saliva, se le untó los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa el enviado. ¿A qué le suena ese barro? Entonces hacemos aquí una conexión directa con el Génesis. Cogió barro, Dios lo modeló, insufló y creó al ser humano de barro. Pero con su aliento y su espíritu dio vida. Otra vez, Dios, Jesús, enviado. La piscina significa Siloé y esa piscina significa enviado. El enviado de Dios lo llama a este lugar donde hay agua. Eso trae toda una tradición, esta piscina de Siloé, inclusive desde el año 700 a.C., que la comunican con otra agua que se llama Ginón o Ginón, y tiene toda una tradición este lugar de aguas allí en Jerusalén.
el enviado de Dios lo manda a la piscina que se llama el enviado, pero primero untándole barro en los ojos con la saliva de él. Es un gesto muy bonito. Y aquí uno dice, hubiera podido curarlo ahí. Pero aquí hay un proceso de fe de este hombre. Este hombre va y obedece. Seguramente en el camino pudo haber dicho, ¿será que me están haciendo una trama? ¿Se están burlando de mí? No pueden ser tan malos pues de que me digan esto. Y él creyó y fue hasta la piscina de Siloé y verdaderamente se lavó y volvió con vista. Aquí hay que ampliar el texto, porque es que ustedes imagínense un ciego de nacimiento que no tenían, la narración más fuerte sería casi sin esta cuenca de los ojos, ni la órbita aquí, bueno, como se diga fisiológicamente. Es decir, es crear, no es que uno que haya nacido con vista y la perdió esa función y después se le devolvió, no, es que no tenía ni siquiera bien formado fisiológicamente el lugar donde se daba el sentido de la visión para este hombre. Es decir, Dios crea en él tal capacidad. Pero él creyó, él fue hasta la piscina. Entonces vamos viendo los pasos y el nivel. Creyó, fue y se lavó. Entonces esto generó toda una reacción de la gente, y en esa reacción de la gente empiezan una serie de interrogatorios. ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Y otros, no es él. Y entonces él tiene que decir, soy yo. Y entonces como se le abrieron los ojos y vuelve, empiezan a interrogarlo. Parte del interrogatorio es que los fariseos y los saduceos y todo el Sanedrín, estamos en un momento ya difícil de la persecución a Jesús, y cualquier cosa que haga Jesús quieren voltear la situación para hacerlo como un pecador. De hecho, pues tienen para decir que esto fue hecho en sábado y que en el sábado no se podía hacer aquella curación, y fuera de eso, pues otros ya venían diciendo que todas esas capacidades que tienes porque las hacía por el poder y arte de Belcebú, lo vemos en los otros evangelios. Y entonces él está diciendo, a mí yo solo escuché, obedecí, fui, le dijeron, ¿dónde está él? Pues yo no sé dónde está. Entonces los fariseos empiezan a decir que es un pecador, y Sidonia Bartolomé empieza a decir, bueno, pero es como un pecador para poder hacer lo que hace semejantes signos. Acuérdense ustedes que Juan, de los pocos milagros que hablan, son como 7 signos, que más que para mostrar a Jesús como un taumaturgo, es para mostrar que detrás de aquellos grandes signos de liberación hay uno que tiene un poder y que trae la vida y que trae la luz y que es verdaderamente el Hijo de Dios. Juan va mostrando estos relatos para que vayamos más allá de solo quedarnos así como este hecho maravilloso. Ese hecho maravilloso es para que reconozcamos a uno que es luz del mundo. Lo muestra aquí, que viene a darle la luz a uno que nunca había conocido. Y en ese momento amplio que les decía ahorita, imagínense un ciego poder ver, tocar el agua, ver a sus padres que no los había escuchado, los había tocado, pero no los había visto, ver el contexto donde se movía todos los días. Fue una alegría muy grande, y él en esa alegría empieza a dar testimonio, pero ese testimonio empiezan a amargárselo estos personajes que empiezan a decirle casi que Jesús es un pecador, que él no podía hacer eso en sábado, y entonces por eso van a llamar a los padres de él, y entonces los papás, con miedo a los judíos, empiezan a decirles que él puede responder, él es mayor de edad. Y vuelven otra vez a llamar al ciego y le dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Y él dice, pues yo no sé si es pecador, pero sé que ahora veo. Y vuelven a preguntarle, y otra vez él vuelve a narrar. Y entonces, en algún momento él dice, es que ustedes también quieren hacerse discípulos de él. Y ellos le dicen, ¿cómo? Y lo llenan de improperios y de un montón de barbaridades le empiezan a decir. Pero entonces él sabe, este ciego ha visto que es un hombre grande, después va dando un paso y va diciendo, es un profeta, porque verdaderamente nadie ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Y entonces, después de reconocerlo como profeta, Jesús se vuelve a encontrar con él. No lo había visto. En el diálogo con Jesús todavía no lo reconocía. Jesús, en el evangelio empleado, Sidonia, llamado Bartolomé, cieguito, habían pasado unos días. Esto aquí nos muestra como si fuera el mismo día.
Pero él inclusive ya estaba trabajando para ayudarle a sus padres y Jesús se lo encontró de nuevo porque salió unos días de Jerusalén y volvió. Y cuando volvió se lo encontró y le preguntó al ciego sobre su vida. Todavía no lo reconocía, entabla un diálogo con él y entonces Jesús empieza a llevarle el diálogo de tal manera que él está contando que está feliz, que recobró la vista, que puede trabajar para ayudar a sus padres. Y entonces, y le dice, ¿y quién te curó? Y él dice, es un hombre que llaman tal, ojalá yo pudiera verlo para darle las gracias y darle la gloria al Altísimo porque yo había nacido ciego, etcétera, etcétera. Y en ese diálogo entonces Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él contestó, ¿quién es Señor para creer en él? Y él le dice, lo estás viendo, es el que te está hablando. Y dice, creo, Señor. Y en eso están otra vez, perdón la redundancia, estos personajes escuchando ese diálogo de Jesús porque estaban acechando a Jesús siempre para ver qué decía y qué hacía. Y Jesús dice, para un juicio he venido a este mundo, para los que no vean, vean, y los que ven se queden ciegos. Los que estaban atrás escuchando dicen, este nos está diciendo ciegos, es a nosotros. Y Jesús les dijo, pues si ustedes estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Son ciegos de corazón, no quieren reconocer las obras. Y aquel que obra y que es más grande que Moisés. Y en uno de los diálogos después más adelante dirá que es más grande que Abraham. Ellos que se consideran hijos de Abraham. Y aquí Jesús está mostrando el camino de la luz. Este cieguito fue dando paso a paso. Un hombre lo curó, después lo reconoció como profeta y después se postró y delante de él y le dijo, creo, Señor. El camino de Cuaresma, en orden a esta meditación, nos lleva a ustedes y a mí a hacer ese camino de la fe. Para que no seamos más ciegos. Podemos ver, pero el pecado nos impide muchas realidades de acercarnos a Dios, reconocer nuestra vida. Hoy Jesús nos pregunta que si creemos que verdaderamente Él es el que nos puede curar. Nosotros sabemos que sí, pero ¿qué nos falta para salir de las tinieblas? Los poderosos de la época eran obstinados en la negación hacia la luz. Por eso Jesús les dice, su pecado permanece, porque ustedes dicen que ven, pero pueden tener ojos y no ven, oídos y no oyen. Y aquí hay uno que recibió una curación y que después se hizo inclusive de aquellos discípulos del Señor, lo siguió y no le dio miedo que lo persiguieran, que lo sacaran de la sinagoga. De hecho, estos síntesis de estas interrogatorias son breves, pero lo trataron mal, a él y a sus padres lo trataron mal y no le dio pena, y de ahí en adelante empezó a ser discípulo del Señor. Nosotros hoy se nos ofrece la visión de la fe. Ese es como el ámbito más profundo, en un contexto de una piscina que se llama el enviado. Pues el enviado de Dios en el bautismo. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo queremos caminar hacia Él? ¿Cómo limpiamos nuestra mirada? ¿Cómo lo invocamos? Aquí hay un montón de interrogatorios. En el bautismo se hacen unas preguntas para llevarnos a decir si creemos, si confesamos, si queremos verdaderamente renunciar a todo aquello que nos separa de Dios. Aquí hoy con este ciego de nacimiento, ustedes y yo, que nos unte, Señor, el barro en los ojos, con la saliva, es decir, ese barro con el cual ha sido formado el hombre, y con este soplo que es el alma, la fuerza de Dios, pues nos dé visión nueva. No solo esta, que es el sentido natural y es un don de Dios, pero hay una que es una visión que va en orden a la fe, una capacidad del corazón. Que con este ciego nosotros no nos dé miedo y demos respuesta al que nos pregunte sobre la fe. A él le preguntan y le preguntan, a ustedes y a mí, a veces nos preguntan por nuestra fe, o más bien, que nuestra vida suscite preguntas en otros para que vayan dando respuesta a los interrogantes que otros tienen sobre Jesús. Y que nosotros podamos persistir y cada vez no solo más verlo como un hombre, después como un profeta, sino verdaderamente decirle, creo, Señor, eres el Hijo de Dios. Postrados como lo hizo este ciego de nacimiento.
Y Dios pasa por nuestra vida para venir y para darnos su fuerza y su gracia. Por eso hoy dejemos que Él entre, nos eche barro en los ojos y nos dé una nueva mirada. Y con este ir a lavarnos a la piscina, así lo es, un camino hacia la vigilia pascual que recordaremos y nuestro bautismo y lo volveremos a vivir con pleno conocimiento en esa luz que se le ofrece a aquel que viene a ver, era ciego. Aquella noche tendremos el cirio pascual y en esa agua que también la tendremos, que es ese torrente que ha brotado también de agua viva del Espíritu y el agua del costado abierto en la cruz, viene a lavarnos y a purificarnos. Es el camino de ver en Jesús, no como los fariseos que decía que veían, por eso su pecado permanecía. Yo me pregunto para mí también, y los invito a que hagan en la meditación, si verdaderamente hemos sido obstinados en decir que vemos, pero realmente nos falta ver en Dios. Nos falta creerle a Él, nos falta seguirlo a Él, nos falta darle testimonio a otros que preguntan, como a este hombre que le hacen un montón de interrogatorios, cómo damos respuesta de nuestra fe. Que esa sea hoy pues como toda esta invitación. Hagamos oración. Bendito sea Señor hoy, porque tu palabra nos muestra la luz, el agua. Tú que eres el enviado, has venido a curar la falta de luz, de visión, no solo física, sino del corazón de todos los hijos tuyos. Que podamos hoy, como este ciego de nacimiento, tener una nueva capacidad. Que este barro en los ojos lo untes, Señor, y vayamos a la piscina, es decir, a ese bautismo que nos has dado, y podamos reconocer que nos has dado la capacidad de ver más allá, de buscarte con todo el corazón, de reconocerte no solo como hombre, como profeta, sino como el Kyrios, es decir, como el Señor, y nos postramos como el ciego de nacimiento a tus pies, y queremos ver, no solo como función fisiológica, sino como una capacidad que tienen aquellos que aman y creen, esperan, confían y obran según Dios y sus criterios. Por eso hoy, llénanos de este barro para que tengamos una nueva mirada. Quita toda obstinación como la de estos que hacían preguntas a este ciego de nacimiento. Ayúdanos a vivir y a permanecer en ti. Amén. Cuarto momento, en la acción, ¿cómo hacemos este itinerario de fe de este ciego? ¿Cómo nos preparamos a la vigilia pascual? ¿Cómo valoramos la luz y el agua que hemos recibido en el bautismo, que es el Señor Jesús? ¿Cómo sacamos aquello que nos impide ver? Porque Dios nos da esa capacidad, que es untarnos barro en los ojos. ¿Cuáles son las obstinaciones que no nos dejan ver? Un poco a la manera de estos judíos principales que le hacían preguntas y no querían reconocer a Jesús y trataban mal no solo al ciego, sino a sus parientes y a aquellos que querían demostrar que verdaderamente Jesús es el Señor. Que en nosotros no haya tal obstinación. Si hay esa obstinación se llama pecado, es decir, es una ruptura total con Dios. ¿Cómo vencer aquella situación? ¿Cómo creer y seguir este proceso de fe? No solo en este tiempo, sino para siempre. En un domingo de hoy letario que nos alegramos, que nos llenamos de la fuerza y de la alegría de Dios, porque vamos por la pasión de Jesús hacia la gloria de la resurrección en la vigilia pascual a revivir la gracia del bautismo. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.